Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. La prolongación de la vida de la mujer más allá de su vida fértil, es decir, más allá de la menopausia, es una rareza evolutiva que ha desconcertado a biólogos y antropólogos durante décadas. En la especie humana, las mujeres pueden pasar hasta un 42% de su vida en la etapa no fértil, algo que contrasta marcadamente con nuestros parientes más cercanos. La vida no fértil en las hembras de chimpancé supone solo el 2% de su vida adulta. Como curiosidad, te diré que solamente las mujeres y 5 tipos de ballenas dentadas son los únicos mamíferos que se sabe por ahora que tienen la menopausia. Las hembras de esas especies de ballenas viven unos 40 años más que otras de diferente especie y tamaño similar. Como todo lo que sucede en la naturaleza, la menopausia es un proceso evolutivo y adaptativo en la especie humana. La teoría más respaldada es que la menopausia es una etapa necesaria y beneficiosa para la especie desde el punto de vista intergeneracional. Se ha estudiado cómo la presencia de madres y abuelas puede aumentar la supervivencia de sus hijos y nietos. Y la hipótesis evolutiva de la competencia con las hembras más jóvenes parece ser el motivo por el que nuestra vida reproductiva finaliza décadas antes del final de nuestra vida. La edad de aparición de la menopausia en la mujer se ha mantenido constante en el último siglo, alrededor de los 50 años, pero nuestra esperanza de vida no hace sino aumentar, situándose en la actualidad alrededor de los 83 años. Es decir, que las mujeres vamos a estar en un estado de deficiencia hormonal durante un tercio de nuestra vida aproximadamente, algo que va a afectar a nuestra salud y nuestra calidad de vida indudablemente. Pero cuánto y cómo afecte dependerá en buena medida de cómo se enfrente esta situación, tanto con nuestro estilo de vida como con los tratamientos médicos a nuestra disposición, como por ejemplo la terapia hormonal sustitutiva. Esta semana cuento en el podcast con la doctora Marimer Pérez, médico especialista en ginecología y obstetricia y directora de la clínica WOMER. Prepárate para una masterclass sobre terapia hormonal sustitutiva. ¿Qué es y qué no es? ¿Qué tipos de terapia hormonal hay? ¿Para quién está indicada? ¿Cuáles son sus riesgos y sus beneficios? ¿De dónde viene su mala fama? ¿Qué hábitos de estilo de vida debemos adquirir como si fueran un medicamento prescrito por nuestra doctora? Porque no todas las mujeres vamos a necesitar terapia hormonal sustitutiva, pero todas vamos a pasar por la menopausia y merecemos conocer todas las posibilidades y herramientas a nuestro alcance para hacer de nuestra menopausia una plenopausia. Doctora Marimer Pérez, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ti, Hanna. No te puedes imaginar la ilusión que me hace estar en tu podcast, por todo lo que transmites y también por todo lo que me transmites a mí como persona. Así que de verdad, muchísimas gracias. El placer es mío y aparte ya aviso, personas que nos estéis escuchando, que la doctora Marimer y yo tenemos un assistant hoy, sí, que es Coffee, su perro Coffee, que me ha hecho una bienvenida como no te hace ningún humano. Así que nada, si oís una respiración, un ronquido, un ladrido, pues que sepáis que estamos acompañadas, súper bien acompañadas. De momento está muy tranquilito, pero todo puede ser. Todo puede ser. Pues vamos a empezar. Te voy a llamar Marimer porque si no empiezo a hacer doctora Marimer, doctora. No, por favor, Marimer. Por favor. Vamos a hablar de un tema del que es urgente que hablemos porque empieza a haber demasiada desinformación, infoxicación, demasiadas teorías raras. Es un tema complejo y es un tema del que hay que hablar con profesionales y no empezar a especular y a teorías conspiranoicas varias. Estoy hablando de la terapia hormonal sustitutiva y la primera pregunta que te quiero hacer es que nos aclares unos conceptos, porque se oye por un lado terapia hormonal sustitutiva, terapia de reemplazo hormonal, terapia de optimización hormonal. Luego aparece o no el bioidéntica por ahí. Entonces, claro, ya hay porque hormonas hay muchas. Entonces, ¿qué es y qué no es la terapia hormonal sustitutiva? Bueno, buena pregunta. Yo creo que
Para que lo entendamos bien, hay que entender que la mujer tiene una edad fisiológica para tener la menopausia. Entonces, aquí en España, entre los 45 y los 55 años se considera que es la edad normal, biológica, a la que nuestros ovarios dejarán de hacer su función y, por tanto, entraremos en menopausia. La edad media son 51 años. Ahí, en donde las mujeres estamos en una etapa fisiológica para tener la menopausia, la terapia hormonal pasa a ser una herramienta para el manejo de esta etapa y, por tanto, el nombre correcto, la aplicación correcta sería llamarla terapia hormonal de la menopausia. Así es como quiere que lo llamemos la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Sin embargo, a todas esas mujeres a las que se les retira la regla antes de estas edades que hemos dicho, antes de los 45 años estaríamos hablando de una menopausia precoz y antes de los 40 años de una insuficiencia ovárica primaria, ahí sí que hay que sustituir las hormonas de esas mujeres porque se les ha retirado la regla mucho antes de lo esperado. Ya hablaremos, si quieres, más adelante el por qué es muy importante en este grupo de mujeres dar esa sustitución hormonal. Y luego estamos en el término bioidéntico, que sabes que a mí me remueve un poco por dentro. Porque, claro, bioidénticas son las hormonas que nosotras en una receta, las ginecólogas o los ginecólogos, cuando hacemos una receta, esas hormonas que vais a comprar a la farmacia, que tienen su prospecto, que están reguladas y aprobadas por todas las instituciones farmacéuticas, son bioidénticas. Es decir, están hechas en el laboratorio, evidentemente han tenido que ser de alguna manera sintetizadas, pero son idénticas a las que nuestro propio cuerpo produce. Así que son bioidénticas. ¿Y qué diferencia hay entre la terapia hormonal de la menopausia y otras terapias a base de hormonas, como por ejemplo los pellets, que además hace poco tú en Instagram has hecho una aclaración que es importante aclarar que es un tratamiento con hormonas, pero no es terapia hormonal de la menopausia? Entonces, ¿qué diferencia hay entre...? Y luego, por ejemplo, los pellets de testosterona, que no tienen nada que ver con la terapia con estrógenos. Entonces, ¿qué diferencia hay? Súper buena pregunta, porque además es que ahí es donde estamos creando un poco la confusión. Yo te diría, respuesta rápida. Unos están regulados, otros no están regulados. Eso es así de claro. Entonces, como os he dicho, la terapia hormonal de la menopausia ya explicaremos la forma de administración, pero básicamente son hormonas bioidénticas al estradiol y a la progesterona natural que producen nuestros ovarios y, como os digo, hay diferentes dosis y diferentes formas de aplicarlas. Y todas esas van en una recetita que tú vas y tiene su prospecto, tiene unas dosis. Y entonces todos los médicos sabemos más o menos cómo reaccionará tu cuerpo, podemos dosificarlas, podemos intensificar o subir o bajar la dosis e incluso suspenderla en el caso de que no te vaya bien. ¿Qué pasa? Son a base, como hemos dicho, de estradiol y de progesterona, que son nuestras hormonas. En el pellet pueden incluir otro tipo de hormonas, como tú muy bien has dicho, como la testosterona, que ya hablaremos que ahí corre una cierta ventaja porque aquí en España y en la mayor parte de los países europeos aún no está comercializada la testosterona como tal, habiendo pasado todos estos controles farmacéuticos que son preceptivos. Entonces, normalmente el pellet lleva como un mix que venden porque sí que hay un concepto muy marketingiano de esto, individualizadamente a la paciente y lo hacen a su medida con unas pruebas que por mucho que leas en saliva que determina en ese momento tu nivel hormonal, que no está probado la determinación de hormonas en saliva, te tengo que decir, y tampoco hace falta medir las hormonas en sangre. Es decir, hoy en día los médicos tratamos la menopausia en función de la sintomatología que tiene esa mujer. Entonces, claro, ahí me vais a perdonar y además incluso cuando hice este reel, muchas de mis seguidoras me escribieron: doctora, es que ya me llama a mí la atención porque me lo están ofreciendo también la esteticien en el centro de estética. Entonces, a mí mi miedo, Hanna, y quiero que con este podcast quede claro, es que no nos pase como nos pasó en los años 90, que ahí vinieron todos los problemas, que nos pasemos de frenada, asociemos esta hormona bioidéntica o pellet a la juventud eterna o a la terapia anti-aging, que aquí es lo que quiero dejar claro, porque al final esto no se trata de no envejecer, señoras, o de mantenerse jóvenes forever. Se trata de mantenernos
con salud. Entonces, que no nos vendan que ese pellet es el chip de la juventud, como lo venden en muchos países sudamericanos, porque no es lo que buscamos, no buscamos una juventud, buscamos envejecer de forma saludable. Espero dejarlo claro. Otro tema, que ese también lo hablé contigo, es que, claro, a ti te insertan un pellet, normalmente en la grasa subcutánea suele ser del glúteo. Entonces, libera de forma sostenida, que tú no puedes cuantificar qué cantidad, durante 6 meses, esas hormonas que te han preparado, que normalmente llevan un extracto natural, pero que acaba siendo estradiol, un extracto natural de testosterona y a veces alguna otra hormona, porque la progesterona te la dan aparte. Entonces, al final, si te pasa algo en esos 6 meses, ¿qué haces, amiga? ¿Qué haces con eso? Porque yo tengo ahora un par de pacientes en consulta, si lo puedo contar, ¿no? Sí. Que llevaban estos pellets puestos por otro gran profesional que seguro que tenía conocimiento acerca del tema, pero claro, lo que no esperaban es que a los 2-3 meses tienen unas inflamaciones articulares que no te puedes imaginar. Las tengo a todas en el gym ejercitando y con cortisona a dosis altas. Las mandé al reumatólogo porque yo no había visto semejante reacción articular, y todo eso es porque probablemente esa mujer, esas dosis que le está haciendo y está alcanzando su torrente sanguíneo, pues no son las que le vienen bien a sus articulaciones, y ha sobrereaccionado, tiene también una erupción cutánea. O sea, son varios profesionales sosteniendo esos 6 meses que esta mujer, que previsiblemente son 2 pacientes, acabarán de eliminar las hormonas y volveremos a su estado basal. Me gusta mucho que toques este tema, porque uno de los problemas con este tipo de terapias es que a veces se venden como la solución a todos los problemas y no se hace o no se explica realmente los riesgos y los posibles efectos adversos. Ya no riesgos, sino que al final cualquier cosa, hasta una aspirina, en una persona puede funcionar muy bien y en otra puede provocar efectos adversos. Y yo con los pellets de testosterona, yo lo he dicho alguna vez, que yo sí que he llevado pellets de testosterona. En mi caso me fue muy bien, pero a mí mi doctora me dijo: que sepas, Hanna, que te puede pasar esto y esto. Te ofrezco esta posibilidad, pero que sepas que lo mismo, tu cuerpo puede llegar a expulsarlo solo incluso. O sea, que sepas que esto no es como nada, como el que se pone una cremita y chimpún. Claro, es que ese es el tema bioidéntico y natural. Claro, tú te crees que lo que te están prescribiendo allí o lo que te están introduciendo, además, claro, es pequeñito el dispositivo, fácil de poner, como que todo es como mega fácil. Y como hay tanta hormonofobia, que ya hablaremos en este país y en general, desde aquel famoso estudio, que es otro temazo, pues la gente casi tiene más miedo a una crema de estrógenos, así te lo digo, a un spray de estrógenos que son 2 puffs, que a ponerse un pellet. Cuando eso, esta crema de estradiol, digámoslo bien, o este puff de estradiol, está totalmente, tú tienes un prospecto. Entonces ha tenido que pasar el control básico de la farmacéutica aquí nacional y la FDA americana. Es decir, ha tenido que pasar una serie de cribados. Hay estudios publicados de rigor científico con qué pasará, cuáles son esos efectos adversos de los que hablaremos. ¿Por qué? Porque sencillamente están estudiados. De los pellets todavía, que sepamos, no hay un estudio. Difícil hacerlos porque la dosificación es difícil cuantificarla. También me ha gustado mucho lo que has avanzado antes, hablando de lo que se hizo en los 90 con la terapia hormonal y venderla, pues eso, como un tratamiento antiedad más. Y también cuando estábamos preparando este podcast me dijiste: es que, Hanna, hay gente que todavía entiende esto como una solución estética, pues en plan, ahora que me ha salido esta lorcita tal, es como te estás preocupando por la lorza, pero no te estás preocupando porque esa lorza es síntoma de un problema cardiovascular que en mujeres con menopausia es la principal causa de muerte, amigas, que es que nos morimos de eso. Exacto. Es decir, aquí hay 2 conceptos, ¿no? El tema de que hemos simplificado la menopausia a sofocos y ya está, y gracias al ruido que estamos haciendo, la gente cada vez está más concienciada de que las sofocaciones son parte de toda una problemática y sintomatología mucho más compleja, que te diría el tema emocional, que yo también hablo en primera persona, a mí fue de los que más me impactó. O sea, cómo te puedes llegar a no reconocer qué de cosas te pueden pasar y volverte hasta loca en el sentido
más básico de la palabra, ¿no? Porque ¿qué está pasando? ¿Cómo lo voy a poder solucionar? ¿Qué mal se pasa? ¿Qué poco se nos escucha, ¿no? Y luego que la gente te venga con que, doctora, es que mire la arruga, el no sé qué, y esto me lo mejorará. Y dices, bueno, la arruga no sé si te la mejorará, la lorza no sé si te la mejorará. Evidentemente introduces todos los cambios de hábitos de vida que, por supuesto, nadie de los que me conozca sospechará que no lo considero el pilar básico de tratamiento, pero por favor, pongamos encima de la mesa que la principal causa de muerte a partir de los 50 años es la enfermedad cardiovascular, que poco se habla, amiga, y que la osteoporosis afecta a un 30% de las mujeres. Y que de verdad que ahora que hace poco escribí un artículo sobre ella, es decir, la curva de hueso de densidad mineral ósea a partir de los primeros años de menopausia en comparación con la masculina, baja, chicas, en picado. O sea, los hombres evidentemente pierden hueso debido a la edad, pero en esos primeros años en las que la mujer tiene la deprivación del estradiol, la verdad que la pérdida, si os enseño la curva, os aseguro que os asustaría. Y se llega a decir que hasta un 50% de la población de más allá de 65-70 años tendrá osteoporosis, que poco se habla. Eso te causa una fractura y te deja en una silla, te rompes el fémur y te quedas en una cama. Y no lo hablamos. Y nuestras madres, nuestras abuelas, ¿cuántas tenemos antecedentes de que se quedaron allí? O sea, nosotras tenemos, el mensaje es, nosotras tenemos que ser funcionales, que para eso es para lo que tenemos las herramientas, entre ellas la terapia hormonal, muchos años. Como dice nuestra amiga Mitre, para subir la maleta en el compartimento superior del avión, pero para abrir el bote de mermelada, para que si te caes tengas suficiente reprise y musculatura para amortiguarla. Es muy importante ser funcionales para toda esta longevidad y toda esta esperanza de vida que hemos alcanzado, que si no me equivoco aquí en España son 86 años, ¿no? Efectivamente. Nos quedan muchos años. Sí. Bueno, ni más ni menos, si partimos de menopausia a 55 años, pues 30 años... 51, imagínate. O sea, pues más de 30 años. A ver, ¿en qué condiciones? Porque claro, según en qué condiciones, yo no sé si merece la pena esa esperanza de vida, hay que decirlo. Eso es lo que yo creo que tenemos que dejar claro. O sea, es súper brutal, ¿no? Que la medicina avance, pero yo sé que has grabado una súper intro que además a mí me encanta porque lo hablo mucho. Las mujeres somos de las humanas somos de los pocos mamíferos que vivimos tantos años después de nuestra última regla. Y antiguamente las romanas y las griegas, pues a lo mejor a los 34 se les retiraba la menstruación y morían 2 años después. Es que claro, ahora hemos hecho un mal negocio porque evolutivamente nuestros ovarios se han quedado como estaban programados para tener una vida media, pues eso, ahora de 51 años, 51 años también en las romanas y las griegas, pero me refiero, morían poco después. Y ahora nos queda 30 y pico años por delante. Y Marimer, ¿de dónde viene la mala fama de la terapia hormonal de la menopausia? Y aquí vamos directamente al famoso estudio El WI. ¿Y qué es esto? O sea, ¿de dónde viene esta mala fama y por qué se hizo una cosa tan mal hecha que tiene cola, que ha llegado hasta ahora, hasta 2024? Voy a intentar explicarlo. Mira, aquí voy a hacer referencia a una amiga mía que es Silvia Pego González, que es una de las vocales, una de las mujeres más relevantes en la Asociación Española del Estudio de la Menopausia, que lo hemos hablado mucho, y me dice, Mer, lo peor de este estudio es que lo llaman guay, con las siglas en inglés, y realmente de guay no tiene nada porque nos ha fastidiado a muchas mujeres que nos dedicamos, a muchas doctoras que nos dedicamos al tema de la menopausia. De guay no tiene nada. A ver, os lo explico muy breve. En el 2002, de acuerdo que veníamos de ese boom, o sea, de ese reprise de ostras, qué bien te encuentras, qué bien te ves, oye, tómatelo, que se estaba prescribiendo, en mi opinión, a diestro y siniestro, pues los doctores dijeron, de hecho ese estudio se realizó para ver si también que iban las hormonas, podían hasta ser un factor protector. O sea, el inicio del estudio era para ver si era un factor protector de la enfermedad cardiovascular, que como hemos dejado muy claro, tan temida era. Y luego de paso ver qué impacto tenía en la osteoporosis y en el cáncer de mama, evidentemente. Entonces, ¿qué pasó? Se reclutaron 260 y pico mil mujeres en el Reino Unido, que aquí esto tiene miga. Ya con deciros el dato, que la edad media de las mujeres
en el brazo en las que se ofreció tratamiento era 63 años, os va a quedar muy claro. Solo un 22% tenía menos o tenía 50 años, ¿vale? 2/3 de la población estaba por encima de los 60 años de esas mujeres. No se miró si eran fumadoras, no se miró el peso. Entonces, claro, un estudio randomizado en donde tú no cribas a qué población le estás administrando la hormona, error. Otro tema, las hormonas que se utilizaban, y esto quiero que quede muy claro, era el estrógeno extraído de la orina de la yegua, lo que llamamos un estrógeno equino, de origen equino, ahí te lo dejo, y el acetato de medroxiprogesterona, que yo os prometo que desde que estudio yo la especialidad no se prescribe ya. Entonces, fijaros bien, 2 preparados absolutamente sintéticos a unas dosis de caballo, nunca mejor dicho, o muy alejadas de las dosis actuales de bioidéntico. Aquí no tienen nada, ¿de acuerdo? Administrado a mujeres de 63 años que están fuera de toda ventana de oportunidad, que trataremos este tema, ¿de acuerdo? Fumadoras que probablemente ya tendrían esa placa de ateroma. Entonces, empezaron a descubrir cánceres de mama, pero yo me pregunto, Hanna, ¿pero esos cánceres de mama no estarían ya por edad, por sedentarismo, por sobrepeso? Es que los factores de riesgo de padecer un cáncer de mama, una enfermedad coronaria, son estos. Es multifactorial. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvieron que suspenderlo. Porque, claro, empezaron a haber muchos efectos adversos en el grupo, como te digo, que es en el brazo de las mujeres en tratamiento. El error principal, y eso fue lo que fue devastador, es que no se comunicó. Mira, tengo la piel de gallina, varias veces en este podcast se me está poniendo la piel de gallina porque quiero que os quede tan claro el mensaje. El error principal es que cuando tú encuentras estos resultados lo tienes que comentar con la comunidad médica y que la comunidad científica diga, a ver, ¿qué está pasando? Porque aquí algo estaba pasando. No, salió en la portada del Times inmediatamente. 130 portadas de primer orden, no estamos hablando de revistitas regionales, de las mejores revistas de todos los Estados Unidos, Europa, etcétera, abarcaron esto. O sea, se anunció de forma, y dices, bueno, ¿realmente hacía falta hacer tanta prensa sin que los médicos tuvieran tiempo de reaccionar? ¿Qué ha ocurrido? Que claro, cuando algo se convierte en algo tan mediático que los científicos no tienen ni tiempo para respirar, pues claro, entró un pavor. Entonces el uso de la terapia hormonal cayó en picado. Si estaba en un 80% en Estados Unidos, que ahí cayó por debajo del 4%. Luego los médicos me cuentan compañeros que les llamaban a la consulta, pero loco, estás medicando con algo que provoca cáncer. Y luego lo que va más allá, claro, tú piensas, estábamos hablando, como hemos dicho, del 2002. Tú sabes la de residentes de medicina, en concreto de ginecología, que se han formado sin hablar del tema, porque esto es veneno. Con lo cual tenemos toda una generación de doctores que han acabado su carrera, que se han quedado con la cantinela esta, salvo que hayan profundizado más en la materia, que por eso estamos aquí. Para que las mujeres se enteren de que, chicas, no se pueden extraer conclusiones de un estudio fuera de todas las recomendaciones que cualquier sociedad científica haría actualmente. Me estoy acordando de un directo, y perdón que no recuerdo el nombre de la doctora que hiciste tú, que me lo mandaste además para que... Matilde Gómez. Ahí está. Y por la vinculación esta que se hizo en el estudio de la terapia y el desarrollo de cáncer, y la doctora Gómez lo dice claramente, dice, es que en esa población que tú has dicho de 60 y pico años, en su mayoría, es que la edad ya es un factor pro cáncer. Entonces, claro, ¿cómo sabes que ha sido la hormona y no el envejecimiento de esas mujeres? Primero, que además es que la prevalencia actual del cáncer de mama, que no paro de repetirlos, de 1 de cada 8. O sea, es que es tan brutal hoy en día lo que estamos viendo. O sea, si sois 8 amigas en una mesa, una va a tener un cáncer de mama. Y os lo digo para también dar relevancia a la importancia del cribado del cáncer de mama, que poco se habla. Entonces, es prevalente. Está muy asociado, también lo siento, pero al alcohol. Y poco se habla. Y aquí en España está mal visto. Y de verdad, lejos yo de querer, más jamás lo hago, pero al sobrepeso, al sedentarismo, es que al final ver una serie de Netflix todo el fin de semana, maratón de series con palomitas y comiendo mal,
tiene igual o más riesgo de provocarte un cáncer de mama. Y poco se habla. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que yo lo digo a mucha gente que se dedica a divulgar, bueno, y sobre todo a los medios de comunicación, que de esto lo tenemos muy soslayado. Y el tabaco, amiga, el tabaco. Entonces, no, pero realmente en la mama el alcohol, el sedentarismo, la falta de actividad física y el sobrepeso tienen un impacto muy importante. Esas señoras no tenemos un índice de masa corporal de las señoras que incluyeron en el estudio, cosa que tenemos muy... No, ya no hablo de peso, para que nadie se ofenda, un índice de masa corporal que nosotros a la hora de prescribir la medicación lo tenemos en cuenta. Entonces, claro, creo que queda claro que esto está... Sí. Y lo que dices, índice de masa corporal, porque el peso es una cosa y otra cosa es cómo estás tú en cuanto a composición a masa muscular frente a masa magra. Porque al final lo que necesitas es músculo. Yo ya hace mucho tiempo que me olvidé del peso. Claro. Yo lo que me mido, y esto es verdad, lo que me mido es la proporción de toda mi masa, que es músculo, hueso y grasa. Y en el momento en que veo que el músculo baja, digo, esto es que la grasa está yendo para arriba. Y eso es lo que es mortal. Exacto. Y dejarse sobre ya de todo, sí. diferenciar, como has dicho tú muy bien, la grasa subcutánea, que es la que vemos, la que tanto nos preocupa y se me cae buena grasa. Pues está, sí. Bueno, pues todas tendremos alguna olorcita. La que preocupa es la grasa visceral, exacto, que es aquella que no vemos, que es aquella que es metabólicamente activa y aquella que nos puede llevar a una diabetes precoz, la que nos puede llevar a una enfermedad cardiovascular. Esa es la que realmente preocupa, que no se ve. Entonces, por favor, ganemos músculo, que de esto podemos hacer un podcast. Tú te invitas a uno de esos amigos tuyos fuertes. Viene en breve David Navarro, que es mi entrenador. Pues viene de milagro, mira, esto. pues a ese puedo hacer una conexión yo tal, porque más pesada con el músculo no puedo ser, porque poco se habla mucho de la osteoporosis y muy poco de la sarcopenia, que de hecho, Hanna, como otro dato, que sé que os gustan, la pérdida de masa muscular empieza antes incluso que la de hueso, en perimenopausia. A partir de los 35 el músculo cae. Sí, ¿vale? Sí, la producción y de de músculo eso cae. Tenemos que hablar porque la sarcopenia es fundamental. Y porque el músculo es un órgano endocrino, que a veces como que somos compartimentos estancos, no, es que el músculo interviene directamente en el equilibrio del sistema hormonal. Y aquí estamos hablando de hormonas, por si alguien nos ha enterado todavía. Y por si alguien nos ha enterado que el músculo es fundamental. Y ya os hago de spoiler, para proteger el hueso, para la resistencia a la insulina, como bien ha dicho Hanna, como órgano endocrino, que la resistencia a la insulina, amigas, ya solamente por estar en menopausia vamos a tener que combatir con ella, y para el sistema inmune. Y si queréis os lo sigo vendiendo, yo creo que ya os ha quedado claro. Creo que sí. Vamos a hablar muy brevemente, porque tampoco esto es una clase de fisiología, pero de estas dos hormonas eminentemente femeninas, que son estrógenos y progesterona. Nada, unas pinceladas de sus principales funciones, sobre todo las que tienen que ver, que luego cuando llega la menopausia es cuando nos damos cuenta y de repente empezamos a hablar de estrógenos en nuestra vida, sus principales funciones y luego los riesgos que implica la bajada tan estrepitosa que tenemos cuando llega la menopausia. Bueno, de las principales hormonas hemos hablado, quizá el que no hemos hablado es la testosterona, pero para que lo entendáis, los estrógenos, amigas, cuando hablamos de hormonas son, como os diría, son unas llavecitas, ¿vale? Que van a ir van por el torrente sanguíneo, son llavecitas que van circulando, que tienen que encontrar sus cerraduras, que son sus receptores. ¿De acuerdo? Pues tenemos receptores de estrógenos desde el último pelo de la cabeza hasta el dedo gordo del pie. Hay estrógenos en todo nuestro cuerpo. Kofi dice que correcto, doctora, bien. O sea, para él, a Kofi, que ya lleva el pobre tantísima info, dice que los estrógenos son fundamentales en salud femenina. La progesterona es otra gran hormona, otra hormona muy importante que fabrica el propio ovario, el ovocito en concreto, ¿de acuerdo? Tiene mucha relevancia en el momento del embarazo, por ejemplo, la progesterona, porque el embarazo es un momento progestagénico, es decir, la placenta fabrica progesterona que relaja el útero, es una hormona relajante, que la Hanna profundizará, que de eso ella sabe mucho más, pero a nivel de obstetricia nos gusta mucho que haya la progesterona muy alta, porque eso lo produce la placenta para relajar el útero y por tanto es una hormona muy importante. De hecho, en perimenopausia sabemos que es como una fiesta, un baile hormonal. Normalmente el primer invitado que se va es la progesterona.
¿Vale? Es el primer invitado que se va de la fiesta. ¿Eso qué supone? Pues esos desarreglos que tenéis, cuando empecéis a decirme tengo el peor síndrome premenstrual que he tenido en mi vida, doctora, puede ser que se me estén poniendo las tetas como antes, vuelvo a tener granos, o estoy que me como a mi marido, es que me como a mi marido, doctora. Todo ese aumento de libido, todo tal, es por ese síndrome premenstrual muy parecido a la juventud, ¿no? A esa época adolescente nuestra, que se produce en perimenopausia por el abandono de la progesterona y la testosterona, que Hanna me encanta que le haya introducido, porque cada vez hay un movimiento más. Estamos aquí, todas las doctoras, deseando que de alguna manera se comercialice una testosterona adecuada a nuestros niveles, porque tiene un efecto muy importante a nivel cerebral, a nivel de estado de ánimo, a nivel de la secreción de todos los neurotransmisores, y probablemente sea la hormona que más nos ayude en la famosa libido, a ver si lo digo bien, y en ese apetito sexual que es tan difícil de tratar con únicamente la terapia que tenemos comercializada. Y riesgos, no quiero decir los riesgos para no ser tremendista, porque como vamos a pasar todas por la menopausia, para que nadie entre en pánico, pero posibles consecuencias si no tratamos adecuadamente con terapia hormonal o con lo que sea necesario, si no tratamos adecuadamente cuando se produce esta bajada, es decir, ya hemos hablado de osteopenia, sarcopenia, enfermedad cardiovascular, pero otras cosas que no hablamos, deshidratación de las mucosas y los tejidos. No sé, es que hay muchas cosas que según cómo se vivan puede ser traumático. Mira, yo si quieres te lo intento resumir, que así la gente lo entiende claro, porque los motivos por los que no suelen consultar las pacientes en consulta son los síntomas que yo llamo visibles, los que a ellas les molestan. Entonces, pues una está preocupada normalmente, y además si quieres te digo los síntomas más frecuentes, generalmente en perimenopausia. Los sofocos van a estar presentes en ambas etapas. Las sofocaciones, pero que lo llamamos también palpitaciones, se pueden manifestar en forma de arritmia, es decir, ya me saldrá la palabra correcta, pero todo lo que son sofocaciones y, por ejemplo, los trastornos del sueño, el insomnio, yo te diría que es lo que más consultan las mujeres. A lo mejor a los 43, 45 ya empiezan a dormir mal, ya empiezan a tener algún sofoco y tal. Y en posmenopausia es muy evidente que los sofocos siguen allí presentes, pues que hasta un 80% de las mujeres van a tener sofocos durante la menopausia. Entonces hay mujeres que lo llevan bien y otras que no tan bien. ¿De acuerdo? Y son estas en las que tenemos que tratar. Y luego el otro síntoma y otro temazo, que para no usar la palabra atrofia, que yo ya estoy harta de todo eso que suena todo tan despectivo, atrofia, sequedad, lo llamamos síndrome genitourinario de la menopausia, es el otro gran que, la sequedad vaginal y vulvar. ¿Vale? Que ya, si queréis, hablamos en otro podcast porque da para mucho, pero eso es algo que a las mujeres les preocupa mucho. Otro, la ganancia de peso, la distribución diferente de la grasa corporal, ¿de acuerdo? Hemos dicho claramente que descienden los estrógenos y por tanto hay un predominio que lo podríamos aprovechar a nivel mental porque los andrógenos nos suben y eso hace que la grasa se distribuya de una forma diferente. Entonces, en vez de cartucheras tenemos barriguita, que como dice Hanna, no es solo importante por tener barriguita, sino la importancia, y esto lo hizo nuestra amiga Cotilde Vázquez, vamos a mencionar a todas para que vean que todas nos apoyamos a todas, esto es sororidad, el perímetro abdominal, todo endocrino te dirá, ojo con ese perímetro abdominal, por la relación que tiene con el riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? Entonces, esos son de los que más se quejan. A mí misma, ahora mismo estoy que no paro de beber, aunque no me veáis, porque tengo sequedad de un tiempo a esta parte. A nivel ocular también me llevo gotas a las visitas de hialurónico para irme hidratando, porque tengo tantas ecografías por hacer, a la que miro las pantallas. Se nos seca todo, chicas, porque receptores en todos los sitios. Y luego está el otro tema, que es el que te digo, yo lo digo sin ningún tabú, que es el que a mí más me afectó, que es todo lo emocional que te va pasando. Sí. Yo os diría, la frase que más oigo es, yo doctora vengo porque es que no me reconozco. No soy yo, sí. ¿No? O sea, no soy yo. Entonces, perdona, he tenido que beber, desde la mujer que le da por enfadarse, o sea, que se le queda, que digo yo, la mecha muy corta, es como, yo la veo como un vaso a punto de rebosar y entonces te empieza.
Yo, mira, tú te acuerdas que yo te decía que con mi marido muy bien y tal, pero es que yo, entre mi marido, el adolescente y yo los quiero vender a los dos, me voy a ir de casa, pero, o sea, ideas, porque es que no los puedo soportar. Es que lo que yo antes llevaba bien, es que ahora él le veo en la tele comiéndose pero es que siempre lo hacía, sus cacahuetes antes de cenar, pero es que ahora me pone enferma, y la vez que la mujer se va subiendo, está irascible, una ira que ya me decía, no me enfadaba tanto. Yo siempre intento reenfocarlo y decir, aprovecha ahora esto que te sale este enfado, que es lo que yo he hecho, con mi terapeuta lo he enfocado bien, para enfadarte más, para decir que no, para poner límites. Pero claro, cuando es descontrolado, pues esto te crea mucho malestar. Y a mí lo que me pasó, chicas, es que yo, que ya soy muy sensible de base, lloraba por todo. En aquella época estaba vivo mi querido Thor, que siempre venía a saludarme en el Mini, y el pobre estaba sordo como una tapia. Pero claro, yo en ese momento no razonaba. Y Thor no venía a la verja, y oye, que no podía salir del coche. O sea, un llanto, tú fíjate. No ha venido el perro, no me quiere, es que ya claro, en el fondo sí ya Thor, ni me quiere Thor, cuando entre Jorge se dará cuenta. Y yo intentaba esconderme en el baño antes de entrar, porque le digo, ¿cómo le explico a Jorge que estoy llorando porque Thor, que me diga, pues que está sordo, no se ha dado cuenta, es que pareces tonta? Claro, es que la gente no está preparada para verte triste. Yo, que normalmente soy una tía súper dinámica, pensé, jolín, me contaban cosas, un nudo en la garganta, lloraba por todo y dije, bueno, antes de todo, al primer terapeuta que yo fui a ver fue a mi psicólogo. Yo fui a mi psicólogo y le dije, mira, Miquel, llevamos ya muchos años trabajando, pero es que yo creo que este llanto, que puede tener un componente hormonal, dice, bueno, pues vamos a retomar otra vez las sesiones. Y a mí me ha ayudado mucho. Entonces, con esto, deciros que están estos síntomas que son muy llamativos, que os van a hacer ir al médico, pero por favor no nos olviden, y no me quiero poner tremendista como dice Hanna, pero no nos olvidemos que a los 50 nos morimos de infartos y de ictus, que no es solo a los hombres, que esto ha cambiado mucho, chicas, que esto se ha igualado, ¿de acuerdo? Y que nuestros huesos caen en picado. Entonces, todas estas enfermedades, y se ha descrito un aumento de Alzheimer, demencia, o sea, es que es otro temazo, el factor protector que tienen los estrógenos sobre nuestra memoria, sobre nuestro cerebro, que de eso seguro que Hanna sabe mucho. Sí. Bueno, y al final toda la relación que tiene con el sueño es que al final no podemos separar una cosa de la otra, pero efectivamente esos cambios de humor repentinos tienen mucho que ver con la baja de la progesterona, igual que los casos de insomnio, aparte de por la fragmentación del sueño, que un sofoco es un sofoco y te despiertas y es lo que hay, pero luego también esa dificultad para conciliar el sueño también tiene que ver con esa baja de progesterona, y los estrógenos es que son hipnóticos naturales. Entonces, en el momento en que, por eso hay muchas mujeres que en los días previos a la menstruación duermen peor, porque es muy parecida esa bajada de estas hormonas. Y efectivamente no podemos olvidar que esa sintomatología más emocional / cognitiva, que lamentablemente mucho tiempo se ha asociado a es que las mujeres estáis locas, no, es que hay un componente fisiológico detrás que si se trata se puede solucionar, que es el kit de todo esto, y por eso estamos aquí, porque si se trata prácticamente todo tiene solución. Vamos a hablar, Marimer, de las hormonas, porque ya nos ha quedado claro que se utilizan hormonas bioidénticas, que ya no tienen nada que ver con la hormona esta equina del famoso estudio, pero te quiero preguntar por ¿cuáles son las vías de administración? O sea, ¿cómo se aplica, cómo se administra esta terapia? ¿Y por qué es tan importante y tan clave empezar cuando se tiene que empezar? Me viene al pelo esta pregunta, ¿cómo me conoce mi amiga? En fin, explicaros cómo se aplica es el ABC, ¿no? Pero para que así también lo desmitifiquemos un poco, porque dices terapia y ahora que voy a tener que hacer. Es que hay gente que piensa en hormonas y piensa que se tiene que estar pinchando cosas. Eso, o una terapia, bueno, nada. Oye, chicas, esto se simplifica. Yo hablaría de la aplicación sistémica y la aplicación local para que la gente lo entienda. La aplicación local, que es un poco la que más intentamos utilizar porque son dosis mínimas que podemos regular, se hace en forma de spray, como os digo, que es un puff, o sea, cada puff sabemos exactamente qué cantidad de estradiol, sobre todo el que se puede aplicar tópico, que os quede claro, chicas, es el estradiol, ¿de acuerdo? La progesterona se suele dar siempre, progesterona natural micronizada, oral. ¿Cuándo? Por la noche.
como ha dicho Hanna, por ese efecto hipnótico que tiene, lo damos a dosis mínima por la noche. Pero el estradiol, que es el que tiene más diversas formas de aplicación, es en forma de spray o una crema. De acuerdo, que el spray lo sueles poner en el antebrazo, la crema lo puedes aplicar en la zona externa del muslo, donde haya grasita para que se absorba bien. ¿De acuerdo? Luego también hay anillos vaginales, ¿vale? Se usan menos por este tema que la vagina ahora no es nuestra mejor amiga y estamos ahí luchando. Y luego también hay formato de parches, ¿de acuerdo? O sea, como veis, hay todo un espectro de aplicación con unas dosis muy determinadas que van escalando. Pues los parches tienen una dosis que pueden ir escalando, los puffs los podemos ir subiendo, igual que la cremita tiene también una regla para medirla, ¿vale? Para que vosotras sepáis cuántos estáis aplicando. Y como os digo, la progesterona oral por las noches. Para todas aquellas que me ponen de excusa, ay, ¿sabes qué pasa? Que yo hay días que me olvido de la progesterona y tal. Entonces, dato importante. Nosotras, en las mujeres que tenéis útero, nos es muy importante controlar que a la vez que os estáis aplicando el estrógeno, os ponéis la progesterona. ¿Por qué? Porque el estrógeno, en el momento de la etapa fértil, tiene la función de que la capita dentro de la matriz se engrose. Eso es el endometrio. Si no contrarrestamos ese efecto que provoca vuestra aplicación de estrógeno con progesterona por la noche, se podría provocar un crecimiento no adecuado y sobre todo no deseable, ¿de acuerdo? Y que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, para esas pacientes que te dicen, ay, pues es que hay días que me olvido, ya empiezas tú a, alerta, hay unas pastillas también con hormonas bioidénticas, con una dosis muy correcta. Hay unas con una dosis de estrógeno bajita y otra súper baja, que digo yo, para que estén tranquilas las pacientes y entonces ya no hay excusa, te la pones en la mesilla, pastilla. Entonces el médico se asegura que te tomas esas dos. Entonces, la diferencia está que, por ejemplo, uno de los efectos temidos, que son la provocación de trombos o para mujeres que tienen una alteración hepática, está muy descrito y muy estudiado, y cada vez hay más papers acerca del tema, que la aplicación local, es decir, el parche transdérmico o los puffs o la crema, al saltar el paso hepático, porque directamente se absorbe a sangre, hay una menor tasa de trombos, ¿vale? Entonces, se opta mucho más por esta vía por la menor tasa de efectos secundarios que suele tener. Pero frente al cumplimiento terapéutico, ya te digo, yo a veces prefiero que se tomen la pastilla, estoy muy segura porque por fin han sacado una con hormonas bioidénticas. Y eso, ¿cuándo? O sea, ¿por qué es tan clave empezar cuando hay que empezar y por qué es, no quiero decir que es peor, pero sí, absolutamente, que a partir de cierta edad ya no es recomendable, o cómo va lo de las edades? Aquí hay un mensaje muy claro, fíjate si es clave, que tiene un nombre, es decir, hay un nombre que es la ventana de oportunidad. Uh-huh. Las hormonas, la terapia hormonal de la menopausia se ha de aplicar cuanto más precoz mejor, y si puede ser seguro 100% en los 10 primeros años de menopausia. Insisto en lo de cuanto más precoz mejor, porque ahí sí que los riesgos, de verdad, Hanna, disminuyen drásticamente. Hay que hacer aquí un punto de inflexión. Con hormonas bioidénticas y en una mujer sana que tratas de forma precoz, sana, es decir, has analizado todos estos factores de riesgo que hemos hablado, ¿no? La evalúas bien y le das la terapia hormonal en los primeros años de menopausia, los beneficios superan por muchísimo a los riesgos. Yo estoy segura que si ahora hacemos un estudio con este tipo de mujeres bien seleccionadas, no tendríamos el resultado del famoso estudio devastador GUI, llamémoslo así, ¿vale? Entonces lo llamamos ventana de oportunidad. Y luego también otro límite sería los 60, por debajo de los 60 años. Acordaros de lo que dijimos, que en el WI la edad media era 63. Entonces son 10 años desde la última regla y mujeres de menos de 60. Siempre habrá alguna que te pregunte esa escala de grises de yo tengo 62 años, doctora, y he tenido la menopausia en los 58 o más tarde. Hay que individualizar, porque esas mujeres, valorando bien sus factores de riesgo, pueden ser candidatas. Me he dado cuenta de que estamos hablando del estudio, pero no hemos dicho exactamente cómo se llama el estudio, por si alguien lo quiere buscar. Sí. Es
el acrónimo es WHI de Women's Health Initiative, es del año 92. 2002. Cuando se publicó, pero se empezó a estudiar en el 92, ¿o esto tengo yo el error? No, es del 2002. Pues entonces olvidad lo del 92, que lo tengo yo mal apuntado. Pero eso, buscad estudio WHI latina y lo vais a encontrar. Y bueno, vais a encontrar todo lo que se ha escrito, se ha dicho y se ha dejado de decir. Ahí lo tenéis todo. Vale, continuamos. Marimer. Y aquí, ahora te quería preguntar, claro, porque estamos hablando de la terapia hormonal de la menopausia, que es una herramienta maravillosa para las mujeres para las que se ha indicado, pero hay casos en los que es súper indicado, y aquí te quiero preguntar específicamente por los casos de menopausia precoz, pero también habrá algunos casos en los que no esté indicado. Entonces vamos a hablar de estos casos excepcionales, por así decir. Primero menopausia precoz, si te parece, y luego en qué casos no está indicada esta terapia. Bueno, fenomenal, menudo repaso. Bueno, qué buenas las preguntas de Hanna, cómo se nota que viene con el tema enfollado. Mirad, la menopausia precoz es muy importante que nos quede a todas clara que cuando una mujer por debajo de los 45 años se le retira la menstruación, no es un tema, es un tema delicado, primero porque esa mujer no se lo espera y a lo mejor, tal y como está la maternidad, que es otro temazo, pues a lo mejor la mujer está en plena búsqueda de embarazo, ¿de acuerdo? A los 43 o a los 40 años y se le retira la regla. A esa mujer hay que asesorarla a nivel de fertilidad para que, bueno, porque va a ser un choque en su vida, ¿no? Que la regla se le retire y hay que apoyarla emocionalmente. En eso estamos completamente de acuerdo. Y creo que todos los que nos conocéis sabéis que vamos a abogar por esto. Pero como médico, como ginecóloga, que hoy estoy aquí para eso, lo que no podemos a una mujer de 42 años, porque os diría que hasta es mala praxis, olvidarnos de sustituirlo o reemplazarla, que en este caso sí que acuñaríamos este término, de sus hormonas que le han dejado de funcionar en una etapa que no le tocaría, incluso aunque no tenga síntomas. ¿Por qué? Porque como le digo yo a mis pacientes, yo te quiero ver a ti a tus 60. Quiero ver cómo eres tú, María o Marta, a tus 60 años. Porque sus huesos, su sistema cardiovascular, su demencia, su posibilidad de que entre en una demencia precoz, en un Alzheimer precoz, son muy altas. Incluso, y aquí vuelvo a tener la carne de gallina, se ha visto que son menos años los que viven estas mujeres. Es causa de muerte prematura. Por tanto, por favor, no discutamos el uso de terapia hormonal en mujeres con una menopausia precoz. Entonces, las indicaciones ahora, todas las sociedades, cuando ya hablamos de una menopausia fisiológica y como una herramienta más que evaluamos en el contexto de nuestra paciente, que sepáis que las indicaciones, las sociedades las dejan muy claras. Yo como médico os hago de spoiler. La verdad es que van a mejorar prácticamente la mayoría de los síntomas de la menopausia. Pero si tú a mí me preguntas estrictamente qué está probado en la sociedad española, en la norteamericana, en la sudamericana y en la europea, te voy a tener que decir que para sí, ahora me ha salido, para el síndrome vasomotor de la menopausia, para los síntomas vasomotores, esa es la indicación principal, que claro, los gines nos hacemos servir de esta indicación porque como la mayor parte de mujeres invalidantes, como la mayor parte de las mujeres presentan sofocos, y es que tener un sofoco cada 15-20 minutos, chicas, no es broma, ¿de acuerdo? Pues ahí es una indicación clara porque no hay nada que los mejore más. Para el síndrome genitourinario de la menopausia es otra de las indicaciones aprobada por todas las sociedades. Lo que pasa que ahora también tenemos claro que los estrógenos locales pueden tener un papel fundamental, pero por haceroslo corto. Y el otro, hasta ahora controvertido, pero que muchas sociedades empiezan a incluir, es el tratamiento de la osteoporosis. No de forma preventiva, que aún no la han aprobado, que también la previene, pero como tratamiento se ha visto que es de las terapias más efectivas y eficaces. Pero quedaros con esto, para los síntomas vasomotores, que engloban muchas cosas, y para el síndrome genitourinario de la menopausia. Pero sí que es verdad, Hanna, que cada vez abrimos más el abanico y cuando una mujer, que es lo que invito a todas, visita a un ginecólogo, no le da la vida y es como un ABC o no sé cómo explicártelo, un muro de lamentaciones, porque así lo veo, de cosas que la suceden, hay que pensar en esta terapia y tenerla como ahí, como en la recámara para poderla utilizar. ¿Dónde no se puede utilizar? Pues os digo la verdad, es que hay cada vez menos situaciones en las que no se puede utilizar. Si queréis,
os podéis meter todas, porque cada vez tiene una web más actualizada, sacando un montón de info. No hace falta ser profesional para entrar en la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, AEEM, esas son las siglas, y veréis que incluso, bueno, los profesionales tenemos un semáforo, ¿de acuerdo? Yo lo llamo semáforo porque te pone las contraindicaciones en rojo, en las que nunca podríamos dar, en amarillo como piénsatelo, y en verde las que sí. Entonces os llamará la atención porque hay muchos tabús alrededor, es decir, en una mujer diabética, en una mujer que tenga una enfermedad autoinmune, se puede dar hormonas, se puede y se debe. Es decir, como dice nuestra amiga Clotilde Vázquez, gran endocrina y de las más conocidas, es que mejora la diabetes. Es que el control de la insulina, o sea, el control del azúcar, de la glucosa, se lleva mejor cuando da más terapia hormonal. Entonces, no tengamos tanto tabú. ¿Dónde no podemos dar? En un antecedente personal, es decir, que tú hayas tenido un cáncer de mama, no tu tía, tu abuela, tu tal, que no es contraindicación para el tratamiento hormonal de la menopausia bien estudiado, sino que tú tengas un antecedente, evidentemente en un antecedente de una enfermedad vascular, cardiovascular, en un antecedente propio de infarto, de ictus, que tiene que ser un ictus no hemorrágico, porque el ictus hemorrágico, por aquí nos iríamos por mucho, es por otras causas. ¿Qué más enfermedades cardiovasculares? En un episodio de trombosis severo, en un tromboembolismo profundo. Y, por ejemplo, mujeres con endometriosis, que es una enfermedad de la que parece que la hemos descubierto ayer, y es que se ha sufrido en silencio muchísimos años. Qué buena pregunta. En mujeres con endometriosis, por supuesto, sí, se puede tratar. De acuerdo, tenemos ahí que tener un manejo muy adecuado de la progesterona, porque en mujeres con endometriosis la progesterona es el gran aliado, el uso de la progesterona, porque esos focos endometriósicos que no dejan de ser el endometrio que os he explicado que se engrosa, lo tienen por todas las partes del cuerpo. Cuando se les retira la regla, la menstruación, dejan por suerte de tener ese endometrio creciendo. Uh-huh. Por tanto, hay que tener especial cuidado y se les hace un manejo un poco más continuado para ver que eso no despierta a la bestia, que digo yo, porque no puede tener otro nombre. De acuerdo, y como digo, a esas mujeres incluso estamos individualizando porque hay muchas que se han tenido que llegar a vaciar, como decían antiguamente, se les ha hecho una histerectomía, se les ha quitado los ovarios. En esas mujeres en donde, como he explicado anteriormente, en mujeres donde no tenéis útero no se os da progesterona porque no está el colchoncito ese que nos da miedo. En las mujeres con endometriosis, como pueden tener algún foco fuera de lo que es el útero, también habría que sopesar la posibilidad de introducir progesterona, como os digo. Uh-huh. Y vale, una vez que nuestro médico, nuestra doctora nos ha prescrito terapia hormonal de la menopausia, ¿esto cómo va? ¿Es para siempre? ¿Es para un tiempo determinado? ¿Se toma de continuo y luego se para? ¿O se va tomando, o sea, se hacen descansos? No sé, aquí desde la absoluta ignorancia, ¿cómo es una vez que se ha prescrito, cómo es ese seguimiento y luego qué seguimiento hay que hacer? Porque es verdad que tenemos muy claro que cuando estamos en edad fértil, ya espero que todas tengamos claro que hay que ir mínimo una revisión al año, a partir de los 40 mínimo una mamografía, pero claro, parece que se va la regla y ya tenemos que olvidarnos de todo. Muy bien. Y no. Entonces, ¿cómo tiene que ser este seguimiento y sobre todo cuánto tiempo dura la terapia si es que tiene un fin? Exacto, acabas de, justo en el último momento has dicho, tiene un fin, claro. Es decir, ahora tenemos que volver a actualizar los datos, como os digo, tenemos que volver a leer artículos actuales, ¿no? Y papers y publicaciones actuales acerca de qué sucedería cuando está bien prescrita en una mujer joven donde has actuado precozmente. Incluso hay cada vez más información y más datos recogidos que hasta los 70 es absolutamente segura, hasta los 70 años. Sí que es verdad que antiguamente teníamos esta durabilidad de 5 años. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, como sabemos que es el momento más duro de la menopausia en cuanto a sintomatología, y si la mujer sigue estando muy reticente, Hanna, no es fácil prescribir la terapia. Entonces, si va a tener miedo, pues lo único que le puedes decir es decir, bueno, mire, 5 años mínimo,
O sea, mínimo 5 años de continuo, como dices tú, y en todo caso a los 5 años revalorar el qué. Por revalorar otra vez qué situación cardiovascular estamos, que es otro temazo. O sea, si esa mujer se ha cuidado, ha hecho todo lo que le he dicho y ahora te tienes que apuntar al gym, me tienes que prometer que harás X pasos, me tienes que prometer que harás gimnasia, me tienes que prometer que bajaremos un poquito el peso, me tienes que prometer que disminuiremos un poquito el tabaco. Entonces, yo voy haciendo estos pactitos que digo yo a lo largo de los años. Si esa mujer se ha súper cuidado, ha hecho todo muy bien, es que te va a decir, por favor, doctora, no me lo quite, se lo ruego, por favor, ¿qué más tengo que hacer? Entonces, si esa mujer se ha cuidado y no ha aumentado su riesgo en nada, volvemos otra vez al semaforito de las indicaciones y volvemos a ver que no ha acontecido nada en su salud que me haga contraindicarla, podemos seguir con total seguridad. Y cada vez estamos diciendo que sin límite. Hasta ahora hemos hablado de tratamiento médico, que es la terapia hormonal, pero y cualquiera que te siga en redes, yo creo que lo tiene claro, también lo has dejado caer varias veces a lo largo de la entrevista, pero me gustaría que habláramos de todo eso que además de, incluso en el caso de que seamos aptas para una terapia hormonal de la menopausia, todas esas cosas que tenemos que hacer sí o sí, porque es verdad que es un tratamiento efectivo, pero como todo, puede quedarse en lo justito o lo podemos ¿no? Sí. que el beneficio sea exponencial cuando lo acompañamos de ejercicio, del que hemos hablado, de una adecuada nutrición. Bueno, no, aquí te dejo. Yo te doy 2 apuntes y tú sigues con el sueño, por favor, porque teniéndote a ti hoy quiero que lo aclaremos. No, de verdad. Es decir, ya hemos sido muy pesadas con el tema del músculo, pero es que no es ser pesada, hay una evidencia aplastante que tenemos que hacer, chicas, tenemos que meter la fuerza. Entonces yo entiendo que una mujer, que te pongo por ejemplo que hay muchas, que les da palo el gimnasio, que no saben cómo empezar, que hay doctora y ahora como tal, y de verdad usted me quiere decir pesas y no me vale con el yoga y tal. La tengo que responder que no la voy a abrumar. Entonces empiezo, vale, pues empieza por el que a ti te guste. Entonces me saltan con que están haciendo zumba, o se han apuntado a tai chi. Bueno, evidentemente no le voy a comprar con que ese es el ejercicio que yo quiero que a futuro haga, pero sobre todo hay que moverse. O sea, de aquí la gente tiene que tener claro que el sofá, no, porque el sofá llama al sofá. Y tú y yo lo sabemos. O sea, te boicotea el propio sofá. Te dice, oye, yo me quedo aquí achuchando a coffee, veo una serie, una mantita, te engulle. Entonces, el sofá llama al sofá, nos tenemos que mover. Porque de verdad que si no, no podemos estar diciendo que estamos dando una terapia hormonal que igual tú tienes problemas circulatorios y tú no te mueves. Es que sentido común. Aparte de que te beneficiará a la hora de dormir, en tu estado de ánimo, etcétera. La nutrición, sin volverse loca, por favor, mis amigas nutricionistas, que no me peguen, pero no puede haber tantas cuentas de nutrición con nutriciones tan complicadas. Tiene que ser una nutrición o una dieta que no cuente calorías, que este es el error. No se trata de contar calorías porque, chicas, os hago de spoiler, un fin de semana a piña no va a hacer que nos quedemos cuando éramos jovencitas. Ahora me cuido, ya verás que me vuelvo a poner en mi talla. Cuesta mucho más. Hay un efecto muy claro en la saciedad, en el apetito del estrógeno. Entonces, una dieta que os sea fácil de llevar. Como sencilla es una dieta mediterránea, no lo que se come en España, o sea, una dieta mediterránea que cuidamos bien, pues intentar introducir todos los nutrientes. La proteína va a ser nuestro gran aliado, o sea, meter proteína en todas las comidas a ser posible y que sea variada, frutas, hortalizas, no olvidarnos de la fibra, porque ya veréis que vamos más estreñiditas, es decir, el ritmo intestinal queda tocadito, y las grasas saludables, sin miedo. Esto ya veréis que todas las Nutris gurús te dicen no te olvides, bueno, claro, siempre te dan el ejemplo del aguacate, la sardina, en fin, pero sí grasas que llevan todos los pescados azules, que son buenas y que no podemos dejar de tomar. ¿Por qué? Porque la grasa es muy importante en salud hormonal y sobre todo cuando hablamos de estrógenos. Y para el cerebro. Exacto. Y a propósito de todo esto, sí que al final tenemos como tanto miedo al cáncer, ¿no? Y decir la palabra cáncer hay gente que no la dice porque la da miedo. Y es uno de los enemigos de la terapia hormonal de la menopausia, es uno de los argumentos, ¿no? Que si promueve la aparición de cáncer, y al final no nos damos cuenta de que todos esos malos hábitos, no movernos, el sedentarismo, estar malnutridos, porque uno puede ser obeso y estar malnutrido, ojo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y viceversa. Y puede ser delgadito y tener esa grasa visceral acumulada alrededor de todos los órganos y estar mal nutrida también o tener un muy mal metabolismo.
esa falta de sueño, ese tabaquismo, ese exceso de consumo de alcohol, la epidemia de la diabesidad, que se llama diabetes, obesidad, todo eso es generar un ambiente proinflamatorio, y la proinflamación sí que provoca cáncer, o es un factor que te hace tener muchas más papeletas para la aparición de cualquier tipo de cáncer, unos más que otros. Entonces, me encanta que lo hayas dicho, porque es que de hecho cada vez hay más autoras, todas estas que se las critica porque están haciendo mucho ruido. Yo creo que cuanto más ruido mejor. Pero todas estas doctoras cada vez hablan de la menopausia como una enfermedad proinflamatoria, porque los estrógenos son antiinflamatorios. Eso es. Entonces, al final es una enfermedad inflamatoria. Por eso no es que la dieta, doctora, ¿por qué la llama antiinflamatoria? Porque al final tenemos que hacer todo conductas que disminuyan esa inflamación. Y por eso ahí sí que, Hanna, te pido, porque claro, nos hablan del mindfulness. Las que somos muy movidas decimos, ay, ¿cómo vamos a hacer terapias de mindfulness, de relajación? Entonces, bueno, claro, deciros en el podcast de Hanna Fernández, que sigáis a Hanna Fernández, es como entenderme decir que la leche es blanca. Pero bueno, es muy necesario y poco se habla, y cada vez somos más los que dimos, por favor, el manejo del estrés y el sueño. Es que es tan importante. Hasta leía el otro día a un endocrino que hablaba del manejo del colesterol y dije, chapó. O sea, que el papel de la dieta era importante, pero que el manejo del estrés y el sueño era fundamental para el colesterol. Sí. Que toda la vida nos dan panfletitos de lo que tenemos que comer, y la mantequilla y el queso, y resulta que esto es importante. Y para la insulina, la resistencia a la insulina, esto el profesor Juan Antonio Madrid habla mucho sobre ello. Solo una única noche de privación de sueño ya aumenta nuestros niveles de resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es una prediabetes tipo 2, o sea, que es que no estamos hablando de tonterías, no es tengo el azúcar un poquito alto, no, es que es prediabetes. Y efectivamente es que al final el sueño es, que os voy a decir yo, que me apasiona, es que es un proceso que interviene en todos los demás procesos fisiológicos: equilibrio hormonal, equilibrio y fortalecimiento del sistema inmune, consolidación de la memoria, limpieza del cerebro. Entonces, todas estas cosas que se ven afectadas cuando llega la menopausia, con un sueño adecuado tenemos mucho ganado, porque si no, y es lo que yo siempre digo, puedes tener al mejor entrenador, a la mejor nutri, a la mejor gine con la mejor terapia, que si no duermes, es que todo eso que haces es que es como llover sobre mojado, no hace nada, resbala, porque la base de la salud es un sueño que repara, efectivamente. Entonces, sin eso, o sea, yo... Cada uno aquí tira para lo suyo, pero yo os digo, no, al ¿por contrario, dónde empezar? Empieza cada vez por cuidar tu remamos sueño. más juntos, sí, de verdad. Sí, o sea, yo te oigo hablar y digo, qué maravilla, o sea, es que es así, o sea, tendríamos que abrazarnos, porque es que esta es la forma del manejo integral que tanto defendemos. Es que es así, es una vida antiinflamatoria, sin volverse loco, porque ya sabes tú que hay gente en redes, ¿no?, que todo lo ponen, ¿sabes? Sí. Y cumplirlo en estas edades, que estamos todas como hasta aquí, o sea, no tienes que entrenar como si fueras tú el personal trainer, no tienes que hacer la comida del batido ese verde que te dicen que tienes que comerte antes del entreno. O sea, simplifiquemos, que bastante tenemos para salir del sofá, como hemos dicho, en determinados momentos, que encima estás tocadita a nivel mental. O sea, que por favor, lejos, y yo creo que lo estamos intentando decir con todo el cariño y respeto que merece esta etapa, ¿de acuerdo? Pero para que os agarréis a algo, para que sepáis que hay luz. Y sobre todo teniendo claro el objetivo. Y esto es una cosa, el episodio con mi entrenador David Navarro es sobre esto. O sea, el que espere cómo ponerse tan fibrado como él no va a encontrar eso en el episodio, porque y es lo primero que me dijo a mí cuando empecé a entrenar con él. Me dijo, a ver, Hanna, ¿tú qué quieres? ¿Ser campeona de CrossFit del mundo? ¿O quieres llegar a los 70, a los 80 y bajarte tú sola los pantalones y ir tú sola al baño? Literal. Y le dije, pues efectivamente, tienes razón, David. Es que el objetivo de todo lo que os estamos comentando es ser mujeres funcionales, porque es que tenemos muchos años por vivir, y lo que no puede ser es también, tenemos que desmitificar tanto tabú, entenderme, de la señora con la bata, el rulo, las canas, abanicándose por casa, porque es que esto ya no es la menopausia actual, no lo es. Y aquí hay muchas mujeres, o intentamos hacer guerra, aunque somos a veces bueno, no sabemos si está llegando, pero yo creo que
que como la fina lluvia que va calando, intentar hacer ruido en ese sentido de, oye, tenemos mucha guerra que dar y ya daría para otro podcast el cambiar el enfoque, ¿no? O sea, no tenemos que estar perfectas ni ser las que tenemos la mejor piel y lucir el six-pack. Somos mujeres sabias y tenemos que saber aprovechar esta etapa para muchas otras cosas. Entramos en la última parte de la entrevista. Voy a dejar la pregunta como más personal para Mari-Mer, mujer, no gine, para el final. Pero antes me gustaría que hablásemos de un artículo, que esto me lo has mencionado tú, pues yo no me había enterado de la publicación. Es súper reciente, un artículo que ha aparecido en The Lancet, apareció el día 5 de marzo y encima dicen... ole, que es con motivo del Día de la Mujer, y luego dices, madre mía, bueno, os voy a decir 3 puntos que más me han llamado la atención a mí del artículo para que luego tú, Mari-Mer, nos des tu opinión profesional. Uno de los puntos que dice en el artículo, os lo dejo enlazado en las notas del episodio para que lo podáis leer, es que, ojo, cuidado, a ver si estamos sobremedicando la menopausia. Primera perla. Bueno, es que veis que aquí yo que estaba toda emocionada, aquí estoy, bueno, realmente toda la comunidad científica estamos un poco revueltas con la sensación que tenemos, ¿no? Porque fíjate que The Lancet debe ser la revista médica, si no la de más prestigio, una de las de más prestigio, dijimos, wow, hablan de la menopausia, qué guay. Y además el título, tengamos una conversación balanceada sobre la menopausia y piensas, qué guay, ¿no? Es total. Bueno, pues una de las cosas que dicen que sobremedicalizamos. Para poneros en datos, de acuerdo, un 85% de las mujeres, es decir, de las mujeres que deberíamos tratar aquí en España, que no todas tienen que llevar una terapia hormonal, solo estamos llegando a un 15%. O sea, se estima que en nuestro país hay un 85% de mujeres que no están accediendo a ningún tipo de tratamiento y, sin embargo, sabemos que las mujeres que llegan a nuestra consulta te dicen, mira, doctora, ¿y usted qué toma? Pues para valorar, ¿no? Entre otras muchas preguntas, y la que lleva la pastilla para el colesterol, para la tensión. Es que me dieron esta porque la verdad que estaba muy ansiosa. Me dijo el doctor que no mucho tiempo, pero claro, no me la ha podido quitar porque la verdad es que me siento bien. Y claro, como no duermo, doctora, también me tomo el Orfidal medio. Ahora he subido a 1 porque no me hace efecto. Entonces, a veces tengo que tomar 1,5 y si me despierto, tú dices, wow. O sea, estamos con 4 o 5 medicaciones prescritas, pero la cremita de estrógenos, como que no. Porque eso, claro, provoca cáncer, doctora. Entonces es muy desesperante estar a estas alturas, ¿no? En donde realmente tú tienes una percepción muy clara porque estás actualizada, te lo empollas, intentas tener todo como muy, por eso te he mencionado este artículo tan reciente, y luego ves que la sociedad sigue y sigue con bueno, pero yo esto me lo tomo y esto todo tiene sus efectos secundarios, la medicalización está ahí, y que luego llegas al médico de cabecera que le ha prescrito todo esto y le dices, le haces hasta una cartita, les hago notas, mire doctor, valore tal, la posibilidad de ir rebajando esta medicación e introduciendo terapia hormonal, no, y te rompen la receta, Hanna. Es que estamos así ahora en medicina primaria, es decir, los colegas tenemos que intentar formarnos y actualizarnos sobre el manejo de la menopausia porque no podemos seguir negando las hormonas a las mujeres. No he dicho que el año de publicación es este año 2024, por si esto lo estáis escuchando de 2030, me estoy refiriendo al artículo de 2024. Lo veréis también en el Lancet, o sea, en el propio Instagram del Lancet, y veréis es el muro de los comments, de los comentarios es tremendo, porque ahí estamos todas las doctoras hablando. Siguiente perla, hay muchas perlas, yo me he quedado con 3. La siguiente perla es que dice que perciben como que se está utilizando la terapia hormonal para empoderar, y para hacer eso como que no se están explicando los riesgos reales que tiene este tipo de terapia. Vale. Entonces volvemos a lo mismo. Mira, yo tengo que dejarlo muy claro y lo siento mucho porque soy una mujer muy respetada, pero claro, los firmantes y la primera firmante de este artículo no deja de ser la doctora que en su momento, la doctora australiana que participó, perdonad que lo vuelva a mencionar, en el famoso estudio Y del 2002. Entonces, claro, vuelvo a pensar si realmente detrás de eso es que hay una mujer que además se dedica mucho más a la medicina observacional, antropológica, no ve en la clínica médica mujeres
sufriendo de doctora, yo no puedo más, o sea, ya no sé qué más hacer y estoy hasta valorando y tienen ideas suicidas, Hanna. Entonces, cuando tú ves esto en la consulta, no puedes pensar si realmente es que no explicamos los beneficios. Es que yo creo que este artículo lo que está es infravalorando el beneficio de la terapia actual. Vuelvo a lo mismo. En ningún momento el artículo vuelve a hacer una diferencia entre las hormonas bioidénticas actuales y lo que se prescribía antes. Entonces, yo me planteo, ¿realmente estamos no informando o es que realmente estamos hablando mucho de los riesgos y poco de los beneficios? Y la tercera perla que he destacado es que dice, claro, para aquellas mujeres que no puedan o no quieran someterse a este tipo de terapia, pues propone alternativas como la terapia cognitivo-conductual o la hipnosis. Y claro, yo me pregunto, jolín, a una persona que sufre un cáncer le dirías, no te pongas la quimio, medita o ve al psicólogo. Es que son cosas complementarias, no es un ¿Sabes sustituto? cuál es el problema? Yo creo que si podemos sacar algo de positivo para que la gente nos entienda es que lo que pretende el artículo, entre comillas, es intentar que se hable más de la menopausia en positivo, pues que pretenden de una forma muy paternalista, disculparme, y lejos yo de ser una feminista radical, de una forma muy paternalista, pretenden que las mujeres asumamos esta etapa otra vez más de lo mismo, como algo natural, y que, bueno, chica, palmadita en la espalda, no hay para tanto, con un poquito de mindfulness, con un poquito de terapia conductual, un poquito de hipnosis, y si además al entorno, que nos falta, no nos falta tiempo, al entorno lo intentamos familiarizar con el término y vamos quitando el estigma, que no queda nada. Esto entre charlas como esta habremos quitado el estigma, que es un estigmazo que no nos vamos a sacar en años. Entonces, claro, el entorno, si ya no hay gente formada en unidades de menopausia, que por cierto, dicho sea de paso, el embarazo tampoco es ninguna enfermedad, pero sabemos que hay unidades especializadas y que manejo yo entre ellas. Llevamos del embarazo de altísimo riesgo, estamos todos, y hay unas pautas de seguimiento. ¿Por qué no en la menopausia hay más unidades? Aprovecho para decirlo. Entonces, si realmente ni los propios profesionales están formados, es muy pretencioso que diga el artículo que es que educando a la sociedad en un entorno en donde la menopausia no tenga esta visión tan negativista, que no nos queda tiempo, pues igual todo se vería mejor. Es que esto no es cuestión de que los demás nos vean un poco mejor. Es cuestión, señoras mías o amigas mías, de que se puede pasar muy mal y que como médico detrás de la mesa ves a muchas mujeres sufriendo y que no nos vale con que nos digan esto es natural, abaniquese o ánimo y vaya un poquito al psicólogo. Sí, o piensa en positivo. No, es que eso no se le dice a ningún paciente de nada. Exacto. A una mujer con menopausia tampoco. Pues nos ha quedado claro, pero bueno, si queréis ver todas las demás perlas, pues ahí os lo dejo enlazado y que lo disfrutéis, por decir algo. Y ahora sí, Marimer, vamos a la última parte de la entrevista. Me quedan 2 preguntas para ti. Claro. Una, y digo que esto es parte más personal, porque al final la prescripción de cualquier cosa, ya sea un medicamento o un suplemento, es personal e intransferible. Exacto. Pero sí que me gustaría que nos hablaras, porque en tu caso, y lo has dicho también en tus redes muchas veces, hay cierta suplementación que a ti te ha ayudado personalmente cuando llegó tu menopausia y que sí que se ha visto que puede ayudar mucho a sobrellevar determinada sintomatología a las mujeres que están, tanto en perimenopausia como en menopausia. Entonces, exacto. Sobre todo para que nos suenen estas cosas y si por lo que sea nuestro médico o nuestra doctora no nos lo ha sugerido, pues decirle, doctora, he escuchado esto, ¿qué le parece? Exacto, lo primero decir que a mí todo me lo ha prescrito una nutricionista, que cuando me preguntan, yo durante muchísimos años no he tomado prácticamente nada, vitaminas, la típica para mantenerme, pero nada más. Entonces, como yo ya era conocedora de la pérdida de masa ósea, de los huesos, del tema óseo es muy importante, yo diría a todas las que nos escuchen que por favor se hagan una analítica en donde miren la vitamina D, que también seguro tienes un podcast grabado y si no lo grabarás, sí, pues tengo. ¿ves? De la importancia de la vitamina D. Entonces, en esta etapa más que nunca, hoy en día ya suplementos de calcio apenas se dan, con lo cual la vitamina D. Y entonces, ¿por qué no hablar del gran aliado de la vitamina D, que es el magnesio? El magnesio en sus 2 formas, tienen 1000 formas de administración, pero creo que tú estarás de acuerdo conmigo, Hanna, que el bisglicinato de magnesio en esta etapa nos puede venir muy bien,
por ese formato que tiene un poco más relajante. Por un lado, ayuda en este papel que tiene absorción de la vitamina D, es un recuperador muscular y aparte no ese efecto que tiene para ayudarnos al sistema nervioso. Exacto. Correcto. Regulador del sistema nervioso. Otra cosa muy interesante que hemos dicho de las grasas para el cerebro, que a mí me recomendaron que como iba como el correcaminos, me dijeron que por favor no te olvides del omega 3 porque vas pensando, tienes un pensamiento cada segundo y queremos cuidarlo mucho y que no se te olviden las cosas. Entonces yo estoy tomando omega 3 por las mañanas y creo que es muy interesante. Y luego hay otros que creo que son muy interesantes y que cabe mencionarlos, que son el espino amarillo para toda esa sequedad de las mucosas, que si no me equivoco mal, las nutris me lo dirán, es el omega 7, pero realmente ayuda mucho, pues eso, a los oftalmólogos, hasta los oftalmólogos en menopausia lo prescriben mucho para la sequedad ocular. Otro que me resulta interesante que no podemos dejar de hablar son los fitoestrógenos. Hay una polémica, hay una controversia, ¿no?, en el tema de las mujeres que son las grandes olvidadas y que de verdad seguiremos investigando para daros más solución, que son las mujeres que habéis padecido un cáncer de mama, ¿de acuerdo? Pero para aquellas mujeres que no puedan tomar terapia hormonal de la menopausia, es muy interesante la cimicífuga racemosa, que ha demostrado mucha utilidad, el extracto de las semillas de polen, que actúan como una molécula similar al estrógeno y no tiene evidentemente esos efectos secundarios. Y hay mujeres que con eso ya te responden muy bien, sobre todo esa sintomatología más florida, como puedan ser los sofocos. Luego el azafrán a mí me parece otro suplemento interesante, regula bastante el ánimo. Y no sé si quieres hablar de alguno más. Bueno, por ejemplo, el colágeno, que se habla mucho también porque una de las sintomatologías bastante habitual es dolor articular. Exacto. Claro, yo siempre digo, el colágeno no es Lourdes. Vamos a ver, o sea, es que si no estás haciendo ejercicio, no te molestes, no te gastes el dinero porque no. Claro, pero las articulaciones, que no hemos hablado de ellas porque es que no nos daría el podcast, pero bueno, es otro dolor muy típico. De hecho, sabéis, tengo varios vídeos grabados sobre ello porque a mí me dolieron mucho las rodillas. Todo lo que lleve colágeno puede ayudar, evidentemente siempre y cuando lo lleves a cabo con ejercicio, y a veces estos complementos llevan glucosamina, un poquito de cúrcuma, que es antiinflamatorio. Bueno, todos estos productos lo dejamos ahí porque yo ya me veo en este momento del podcast a todas ahí tomando notas, marcas, dosis y tal. Yo soy ginecóloga. No os voy a poder, ni quiero hacer aquí una apología ni de marcas, ni de dosis, pero como muy bien lo ha enfocado Hanna, si nadie os ha hablado de ello, que sepáis que tenemos que tenerlo en cuenta. Y vamos a terminar ya, esta sí es una pregunta personal, Marimer, pero bueno, creo que la experiencia personal en este tipo de temas ayuda mucho. Y al final de la menopausia como que solo hablamos en negativo, como cosas malas. Y yo siempre digo, estamos en el mejor momento para sufrir. Bueno, no, quito sufrir. Estamos en el mejor momento para tener perimenopausia o menopausia, porque es un momento en el que se está hablando sin parar. O sea, si este año no es la palabra del año, poco le queda. Y además hay una cantidad de investigación, una cantidad de inversión, que al final las marcas son las que invierten, hacen estudios, y esto nos ayuda mucho. Y me gusta verlo como en positivo, porque al final, si va a llegar, pues oye, mejor vamos a verlo en positivo porque es inevitable. Entonces, para Marimer, mujer, no ginecóloga, ¿la menopausia tiene cosas buenas? Pues yo te puedo decir, y de verdad que sabéis que no me gusta Disneylandia, yo te puedo decir que estoy de verdad viviendo una de las mejores etapas de mi vida y más plenas. ¿Y sabéis por qué? Por lo que os he comentado, yo soy una persona tremendamente sensible, me gusta que todo el mundo esté contento, a veces me creo que puedo ser oro y a todo el mundo dejarle feliz, llegar a todo, y me doy cuenta de que no. Entonces yo creo que estos andrógenos que tengo circulantes me han ayudado mucho a saber poner límites, a saber priorizarme, a tener claro qué es ahora o nunca, a saber... Oye, antes me daba un apuro tremendo, y los que me conozcan que lo saben, decir que no, pues eso, este podcast me apetece un montón. Pero si me llaman para otros 4, la Marimer de antes de, ay sí, bueno sí, ya me lo monto, ya voy y tal. Y ahora, pues según qué planes digo que no,
y tan ancha, porque cada vez más tengo más claro que nos tenemos que rodear de esto, de cuando fluye una relación, ir a por ella, rodearnos de gente vitamina, y de verdad que te ayuda mucho el cambiar de enfoque en la menopausia, en enfocarnos en que, jolín, muchas de nosotras estamos en un momento laboral mucho más, no con el mando a distancia ya, porque curro como un animal, y lo sabéis, pero sí que es verdad que me siento muy segura dando opiniones, me disfruto un montón de mi trabajo, de las charlas con vosotras. Cuando voy a un parto tengo algo complicado, lo sé resolver y luego digo, ostras, qué bien, tú esto antes no lo hubieras sacado adelante. Entonces, bueno, pues es saber en qué cosas ahora tenemos, saber poner el punto, y de verdad tengo a mujeres de 50 dándolo todo, que tendríais que verlas, mega animadas, que te dicen, doctora, de verdad tiene usted razón, es que no es para tanto, es cuestión de poner e instaurar en ese momento de la perimenopausia, empezar a instaurar esos hábitos, de verdad, y os animo para que lo hagáis, que sean sostenibles en el tiempo, para que seamos mujeres funcionales, que al final, y no liarnos con tanta tontería de la lorza, la arruga y no sé qué, o sea, poner el foco en lo que de verdad importa, que es lo que te dijo tu entrenador, ¿no? ¿A ti qué te interesa? Efectivamente. Y sobre todo no olvidar que si llegamos a la menopausia es que estamos vivas, que a veces se nos olvida esto, y es que es así. O sea, y si damos llegas, por sentado, ¿no? La damos salud. por sentado que vamos a llegar, eso es lo primero. Y se nos pierden muchísimas cosas por el camino. Pero luego no esperarla como, oh Dios, sino decir, olé, que voy a llegar y que voy a llegar a los 80 y yo creo que voy a pasar los 100. No lo sé, ese es mi objetivo, Marimer, voy a intentarlo. Bueno, ojalá, mira, yo no sé cuántos tendré, a los 110 yo no llegaré, pero igual yo te veo a los 100, ojalá. Pues muchísimas gracias, Marimer, qué placer, gracias por acogerme aquí en tu casa con tu coffee, que está por aquí dándonos mucho amor. Es como si hubiera venido una amiga a tomarse un café conmigo a media mañana. Estaba deseando que llegara, y de verdad que además ha conseguido lo que poca gente consigue, que es que pierda los nervios desde el primer momento. Espero que, sobre todo, a todas las que nos oigan les hayan llegado los mensajes claros, sin alarmismos y concisos. La verdad es que sí, que puede ayudar a todas. Ya te digo yo que sí, y sobre todo el trabajo que tú haces en redes de divulgación, quitándole hierro a las cosas, hierro que no rigor, que eso no es fácil y tú lo haces muy bien. Yo no puedo más que darte las gracias por el trabajo que haces, porque yo empecé a hablar de menopausia cuando te empecé a escuchar a ti. O sea que millones de gracias. Qué guay, muchísimas gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.